de julio del 2021, y finalmente llegamos al tema que querías, ¿no? Llegamos al gobierno de las Fuerzas Armadas. Yo sé que te has inscrito a la academia solamente para escuchar sobre el gobierno de Velasco. Sí, sí, ¿no? Ya, ¿no? ¿Te gusta hablar de las expropiaciones? Ya, pero sería interesante en primer lugar entender cuáles son los previos, ¿no? O sea, ¿qué pasó hasta antes de la llegada de Velasco? Una de las cosas que muchas veces se le cuestiona a Velasco es la llamada reforma agraria. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se dio la reforma agraria? O sea, Velasco lo único que quería era quitarle su tierra a las personas, les quitó realmente sus tierras, eran suyas realmente. Entonces, para poder entender un poco más la necesidad o la no necesidad de esa reforma agraria, habría que ver los previos. En esos previos hemos visto en la clase pasada sobre cómo se ha dado el recorrido en lo previo al gobierno de las Fuerzas Armadas, pero también veamos la parte social. En la parte social vamos a trabajar esta parte de dos videos esenciales. Uno se llama Runankaiku, que es acerca de la persona del señor Saturnino Huilca. Es uno de los dirigentes campesinos previos a la reforma agraria, que también estará presente en la reforma agraria. Y bueno, será interesante que nos cuente un poco sobre su experiencia previo a la reforma agraria, y luego entraremos al tema ya de la reforma agraria como tal, con otro video, que es La Revolución en la Tierra, uno de los documentales más vistos el año 2019, y que este año, en pleno proceso previo a las elecciones, trató de ser aquí, ¿no? De tratar de ser limitado y todo ello, pero finalmente una buena persona lo puso y lo liberó en YouTube para todos. Entonces también vamos a ver una parte de ello, y sobre eso vamos a poder empezar. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes son hijos de migrantes o son nietos de migrantes? Hasta hace 53 años, para ser más exactos, en el Perú todavía existía el yanaconaje, que era eso, profe, la servidumbre por un pedazo de tierra. Prácticamente tenías que someterte a lo que estableciera el patrón. El patrón era una suerte de Dios. En algunos lugares inclusive los cargaban, tipo un inca, con un anda de un pueblo a otro pueblo, porque él era lo máximo. Donde no llegaba el Estado, estaba el patrón, y el patrón era Dios. Entonces vamos a ver un poco sobre ello. Empecemos entonces con la parte del documental de el señor Saturnino Huilca. ¿Se ve ahí la imagen? ¿Sí? ¿Se ve la imagen? ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos. Voy a borrar mi imagen yo, mi video, y empecemos. Saturnino Huilca Quispe, dirigente campesino legítimo, que campesino dirigente que era halparaico, de forma agradaico, no caico, halpachas que apnaico pahme no caico, campesino legítimo. No caico, caico, cárcel kunape de cucurcaico, castigas caricucurcaico, emaraico, le oico, le quichus caricuraico, le orcon cargos carcaico. Le wawaipas, warmipas, checawa samana leitaps y acharjancho, checawa samana aliwaspipas tiergane, que no campesino, luchas caimanta, que capaz con enime waqtime, que halpat kunan kachas capsumi kunan kalapan soy con. Oye, campesino masicona, oye, dirigente masicona, conaga lepas, por el richar queta, luchanchista tocusun soy, opacama, que wañuñis con wakin cargan chamurga cheguna tapas conanca, ongas pa nokas treinjason conanca alintan por el soy, tasquirisonches. Manañan conanca rey, cañecho castigan avanchespa, no canches poder pinen cachens conanca, y matañan pensan soy, no canches chica. Luchaban, chicas, sobremintuan, que jalpajan, no canspam, Y bueno, de manera general, en esta parte, lo que hemos visto fundamentalmente es la labor, ¿no? Cómo se cumplía en aquel momento de este campesino, ¿no? Saturnino Huilca. Y lo vamos a complementar, para terminar con esta parte ya de los videos, con un extracto
del, del documental La Revolución y la Tierra. Les voy a enviar los links para que aquellos que también ingresen a la clase puedan verlo en su casa, ¿no? Entonces, empecemos también aquí esta otra parte. A ver. A los que labran una tierra siempre ajena. En este continente, como en todos los continentes, han habido pueblos que han nacido y han crecido y han florecido, ¿no? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos e impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas, el Perú estaba dividido en 2 esferas. Una esfera que él llama república de españoles y una segunda, otra república de indios. Para cada una había leyes y obviamente los indios tenían la carga, ¿no? La peor parte. A los negros y a los indígenas se les consideraba subespecies. Al dueño de la tierra, designado por el rey de España, tenían que trabajarle la tierra gratuitamente, por la gracia que les daba de trabajar una parcela para ellos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¿No? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué tal con el documental? ¿Sí? ¿Alguien que quiera, alguien que haya entrado en cólera por ahí? Ya. Fuerte, ¿no? Ya, pues, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no es justo que sea la reforma agraria, entonces habría que preguntarse qué había hasta antes de la reforma agraria, ¿no? Ya, quiero linchar a ustedes congresistas. No, lo de Petrosi es terrible, terrible lo de Petrosi. Pero bueno, en base a eso, entonces, ahora sí podemos entender el por qué se va a dar el gobierno de las Fuerzas Armadas. Nosotros en la clase pasada habíamos señalado entonces que habían algunas cosas que no estaban bien. Era lamentable que tu élite no quisiera cambiar el escenario económico, que era lamentable que no quisieran algo de modernización, que entendían que si los índices macroeconómicos decían que estábamos bien, entonces había que dejarlo así, ¿no? O sea, que ahí donde no había llegado el Estado, no importaba en realidad porque esa gente, en primer lugar, no era como, entre comillas, ¿no? No era como, como la gente que estaba, pues, en la centralidad, ¿no? Y mientras el Estado no llegara hacia esas zonas, entonces la condición ahí del campesino era una condición pues servil, el señor lo era todo, ni siquiera había un pago por tu trabajo, sino simplemente desde el momento en que nacías, entre comillas, ya le pertenecías al dueño de la tierra. Y no te estoy hablando de que eso pasó en la época virreinal, ¿no? Te estoy diciendo de que eso pasó hasta hace 52, 53 años atrás. Entonces, si ustedes son descendientes de migrantes, es posible que tu antepasado haya estado bajo ese tipo de relación, ¿no? Mi pregunta es, ¿te gustaría estar bajo ese tipo de relación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo soportarías? ¿Sí?
Ya, profe, profe, no sé qué está haciendo en mí, profe, pero ahorita voy a quemar cosas, saco mi machete, saco mi piedra. Y bueno, esto de alguna manera se van a dar algunos cambios con el gobierno de Velasco. Profe, el gobierno de Velasco entonces es un gobierno revolucionario. En realidad, el gobierno de Velasco es un gobierno reformista. Reformas que se venían reclamando, y ya no solamente por el sector popular, reformas que se venían en aquel momento proclamando por parte o pidiendo, exigiendo por parte de Estados Unidos, por parte de lo que había sido la ALPRO, la Alianza para el Progreso, por parte de los nuevos empresarios, y que, bueno, alguna de esas cosas se trató de hacer durante el gobierno de Belaúnde, pero la oposición del APRA y el UNO, la Unión Nacional Odrista, no permitieron que se pudiera llevar esos cambios, ¿no? Entonces, eso finalmente nos llevará al gobierno de las Fuerzas Armadas del año 68 al 80. Este gobierno de las Fuerzas Armadas se va a dar en dos momentos. El primero será el gobierno de Juan Velasco Alvarado y el segundo será el gobierno del señor Francisco Morales Bermúdez. Solamente para ir terminando, esas frases discriminatorias que hemos visto en el presente documental, ¿habrán desaparecido? ¿Habrá gente que todavía piense de la misma manera? ¿Habrá gente que todavía piense que es mucho más que el otro por una cuestión de coloración de piel? ¿Por una cuestión simplemente de familia? ¿Sí? ¿Y los habrás visto en las redes sociales? ¿Y los habrás visto saliendo a la marcha y señalando que con mi voto no te metas? Sí, ¿no? Entonces, para que veas que no es un Perú que ha terminado, ¿no? Entramos entonces. ¿Cuáles fueron las causas del golpe? Este señor es Juan Velasco Alvarado. Ahí está. ¿Ya? Este es Velasco. Estos son los campesinos. ¿Ya? Aquí están algunos productos, ¿no? Si no estoy viendo mal, es un poquito de canchita. ¿Ya? Con quesito queda rico. ¿Ya? Pero bueno, causas del golpe. ¿Ya? Entonces, primero, hay una agudización de los problemas en el campo. O sea, el proceso migratorio, ¿por qué la gente está migrando a la ciudad? No es porque simplemente, pues, ¿no? La gente del Ande entendió que aquí podía encontrar un lugar gratis, ¿no? No, está huyendo de algo. ¿Y de qué está huyendo? Está huyendo de la pobreza, está huyendo de la explotación, quiere que por lo menos sus hijos pudieran tener algún tipo de mejora, ¿no? Entonces, como te decía en la clase pasada, si el Estado no va hacia aquí, ¿no? Hacia la zona rural, entonces la gente de la zona rural llegará a donde esté presente el Estado. Y en este caso será pues a la ciudad, a la zona costera fundamentalmente. Pero este proceso migratorio simplemente es una válvula de escape, ¿no? O sea, con el proceso migratorio no se han resuelto los problemas en el campo. Y lo peor de todo es que durante los años 60, este reclamo de la reforma agraria cada vez se hace mucho más visible, y a eso agrégale que en la década del 60 se han estado formando un conjunto de grupos guerrilleros, gente que ha empezado a tomar las armas, inclusive muchos que vienen de las aulas universitarias y que entienden que en ese momento es necesario llevar a cabo una suerte de nueva independencia. ¿Ya? Una suerte de nueva independencia, al igual que si lo ha hecho Cuba, ¿no? Con Fidel Castro, con Ernesto Guevara. Entonces también pues en América Latina, en otras latitudes también se puede hacer ese tipo de cambios. Así lo entienden. Jóvenes en grupo de 12, de 13, de 13 personas se iban inmediatamente a formar sus focos guerrilleros. ¿Ya? Entonces no estás hablando de 500, 100 personas, no. Lo bravo sería que se formen así, 500, ¿no? Ya, 4 aquí, ¿no? 500, 800 personas y que tomen las armas, ya eso sí sería bravo. Entonces, cuando se da el golpe de Estado, el objetivo es que eso no se dé, pues. El objetivo es que al final los problemas en el campo se agudicen y que mayor gente empiece a tomar las armas, porque esto va a terminar pues en un baño de sangre. En pocas palabras, estamos previendo lo que va a ser Sendero Luminoso en los años 80. Entonces,
El gobierno de las Fuerzas Armadas no ingresa con el objetivo de, en ese momento, de revolucionar todo. No, no. El gobierno de las Fuerzas Armadas ingresa con el objetivo de hacer esas reformas que no se habían podido hacer en democracia. ¿Ya? Alguien puede decir por ahí, no, pero el golpe de Estado de Velasco es una sorpresa. No, no es una sorpresa, porque en el Perú lo usual son los golpes de Estado. Lo inusual en el Perú es vivir en gobiernos de manera regular a través de un proceso electoral. ¿Ya? En el Perú no es usual tener tanto tiempo en la cual no hay un golpe de Estado. Por eso que algunos que no quieren reconocer el proceso electoral en este momento están pidiendo su golpe de Estado, ¿no? Como del lugar, en nombre de la democracia, claro está. En fin, ¿no? Entonces, eh, eh, el golpe de Estado de Velasco no es una casualidad. Lo que sí rompe los esquemas en esta etapa es la ideología con la cual viene Velasco. Profe es comunista, no, es nacionalista, está bajo la influencia del CAEN, está bajo una influencia de una postura geopolítica, de entender el proceso de la planificación, entender el proceso de modernización, que tampoco es algo nuevo. Gran parte de América Latina ha tomado estos lineamientos a partir de algo que se llama la CEPAL, ¿ya? Un organismo creado en América Latina para dar el impulso de la modernización y que va detrás de los lineamientos que ha dado un señor que se llama John F. Kennedy, el presidente norteamericano. Profe, no, pero todo esto es comunismo. No, no es comunismo. Entonces, no creas que aquello que no está de acuerdo con las cosas que deben, aquí, con lo regular que se da, tiene que ver con comunismo, ¿no? Todo no es rojo, por favor. Ten cuidado. Entonces, lo último que podrían decir es que Velasco era comunista, ¿ya? No, profe, pero ¿cómo decir eso? Yo he escuchado eso. Sagasti es comunista, profe, Vizcarra era comunista. Ah, deja de ver Willax, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas del golpe? Uno, agudización de los problemas en el campo. Segundo, el reclamo de las necesidades de la reforma agraria. Y tercero, lo que habían sido la formación de las guerrillas, que si bien es cierto, habían sido barridas en la década del 60, con el apoyo norteamericano inclusive, pero el objetivo es que no se vuelvan a reanimar, ¿ya? O que sean de mayor envergadura. Otra causa del golpe, la oligarquía conservadora se opuso a las reformas. Desde el Parlamento, la coalición APRA-1 no dejó gobernar a Belaúnde, ¿no? Desde el primer momento que llegó Belaúnde al poder, le hicieron la vida imposible. O sea, en pocas palabras, como yo no gané, entonces te voy a hacer la vida aquí, ¿no? Tu gobierno, pues, aquí ingobernable, desde el inicio. Ya en el mismo proceso electoral, a Belaúnde lo habían acusado de todo, ¿ya? Ya en el mismo proceso electoral, a Belaúnde lo habían tildado de comunista, de que estaba del lado de la Unión Soviética, y no tenía nada que ver en eso Belaúnde, ¿ya? Ahora, imagínate, si eso es Belaúnde, ¿ya? Y ves su rostro y todo ello, el lugar de donde proviene, imagínate que alguien con rasgos andinos llega al poder, eso está peor. Ahora, si ese encima habla quechua y no pertenece a la centralidad, peor todavía, ¿no? ¿Ya? Profe Velasco. Velasco en realidad es medio acriollado. En el caso de Velasco, Velasco viene es piurano, es cierto, ha escalado dentro del sector militar hasta convertirse en la cabeza en ese momento de las Fuerzas Armadas, pero lo interesante de él es que ha tenido un proceso meritocrático. O sea, no es que lo han puesto ahí porque es el hijo de un general, ¿no? Entonces, no es lo regular que ocurra eso, pero bueno, eso se da en el caso de Velasco, ¿no? Pero el golpe de Estado no es solamente Velasco. El golpe de Estado es aquí de las Fuerzas Armadas en conjunto. O sea, este es el segundo golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas. El primer golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas
fue con el gobierno del señor Pérez Godoy. ¿Recuerdas el golpe de Estado de 1962? Ese es el primer golpe de Estado institucional. Este es el segundo. Inclusive Velasco llega a Palacio de Gobierno a las 3 de la tarde promedio, mientras aquí del 3 de octubre del 68, y el golpe de Estado se ha dado a las 2 de la madrugada del 68, ¿no? O sea, entonces llega después, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, profe? Que esto no es solamente el golpe de Estado de Velasco, pues, ¿no? Claro, que lo encabece, ¿cierto? ¿Cómo llegó al poder? El 3 de octubre de 1968, un día antes inclusive, se había hecho algunos recambios a nivel del Consejo de Ministros, había la información de que era posible que sea un golpe de Estado. Le preguntaron al mismo Juan Velasco Alvarado si era posible un golpe de Estado y él señaló que no, que se tenía que ceñir al régimen democrático, pero ya estaba organizado lo que iba a ser el golpe de Estado. 2 de la madrugada del 3 de octubre se da el golpe de Estado, un conjunto de tanques tumba las rejas del Palacio de Gobierno y a las 7 de la mañana el señor Fernando Belaúnde Terry será deportado a Argentina. Aquí, ¿no? Ya en la tarde se va a llevar a cabo el pronunciamiento del manifiesto revolucionario. Y el manifiesto revolucionario, ¿cómo justifica el golpe? Justificará el golpe de Estado señalando, más allá de la reforma agraria, señala la pérdida de la página 11. ¿Qué había ocurrido? El gobierno de Belaúnde tenía que también haber terminado con este problema de Brea y Pariñas, un problema que venía desde el siglo XIX, que se había ahondado en el gobierno de Leguía, con el laudo de París, y que finalmente, ¿ya? Con entre comillas, el año 68 se había llegado, ya se había llegado a un acuerdo aceptable, entre comillas, para el Perú, pero en realidad pues le había otorgado el control del suelo, del subsuelo, de la refinería, de las próximas exploraciones, le habías entregado todo a la IPC. La cuestión es, ya, si le has entregado todo, mínimo te tiene que estar pagando bien, ¿no? Mínimo tiene que haber un gran ingreso por el Estado. Y cuando van a la página de los costos, se señala que la página de los costos no está. ¿Ya? Entonces, cuando dice no está, entonces todo dice, no, aquí ha habido corrupción, aquí ha habido pues lo de siempre en el Perú, lamentablemente todos los gobiernos se alían pues al capital extranjero, en contra pues aquí de la nación, y bajo esta cuestión nacionalista dicen, no, nosotros ya no podemos aceptar esto. Es la última vez que el Perú se va a arrodillar ante el gran capital extranjero. De ahora en adelante se inicia el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y cuando la gente escucha este manifiesto revolucionario, dice, es más de lo mismo. En realidad es más de lo mismo. No creo que se den estos grandes cambios que está diciendo Velasco. Muchos militares han hablado así. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. 6 días después del golpe de Estado, ¿ya? 6 días después, el 9 de octubre de 1968, un conjunto de tanques se está tumbando las rejas de Talara, de la refinería en Talara, de la IPC, de la International Petroleum Company. Y se está llevando a cabo la nacionalización de la IPC, ¿ya? Nacionalización y estatización de la IPC. Entonces ya no estaban solamente hablando, ya no estaban solamente jugando. Y sale Juan Velasco Alvarado a pronunciarse en este momento, ¿no? Aquí nuestro ejército, ¿no? Ubicado en Talara, está tomando el control de la IPC, y a partir de ese momento se le llamó a ese el Día de la Dignidad Nacional. ¿Ya? Era la primera vez que el Estado peruano se ponía pues aquí a pechar en ese momento a una empresa extranjera. Entonces la gente, los de izquierda más que nada, aquellos que querían llevar a cabo su revolución por la vía armada, se quedaban mirando entre ellos, miraban al gobierno de Velasco y decían, oye, este está haciendo las cosas. O sea, sí está haciendo. Entonces hubo gente que sí se va a plegar al gobierno de Velasco, de izquierda, y va a haber gente de izquierda que no se va a plegar a Velasco. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque van a decir, no, así no es. Más bien este es un gobierno fascista, y así lo van a llamar, ¿eh? Gobierno fascista. Profe, me está diciendo que va a haber gente de izquierda que quiere una mayor radicalización
y radicalización por radicalización sin tener un mayor sentido? Sí, sí. Que simplemente porque no lo hacen ellos, entonces que lo haga Velasco, no importa, lo tienen que hacer primero ellos o no lo hace nadie. Ese es el otro problema que vamos a tener en el caso de la izquierda peruana en ese momento. Porque no sé por qué la historia, ¿no? Me ayuda a entender cosas actuales, ¿ya? Entonces, pero así fue, ¿ya? En el caso del gobierno, ¿ya? El gobierno de las Fuerzas Armadas va a impulsar algo que se llama el Plan Inca. ¿Qué es el Plan Inca? El plan de su reforma estructural, ¿ya? Ese es el Plan Inca. Fase reformista, Velasco Alvarado. Hay dos fases, la fase reformista con Velasco y la segunda fase, la contrarreformista con Morales Bermúdez. Este es el septenato de Velasco, del año 68 a 1975. Estamos ante el segundo golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas, que ya lo había señalado antes. Detrás de todo está el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Es un gobierno comunista? No, es un gobierno reformista y nacionalista. ¿Ya? Reformista y nacionalista, por favor. Profe, pero en mi libro dice fascista, bórralo. Bórralo. Profe, pero mi libro es uno de los mejores, profe. Pero se puede equivocar, pues. Pero tan seguido en Historia Universal y Historia del Perú no puede ser, profe. Sí puede ser. Sí puede ser. ¿Ya? ¿Ya? Entonces no le ponga fascista, es un gobierno reformista, nacionalista, que buscó consolidar el desarrollo interno. ¿Y qué es el desarrollo interno? Impulsar la ICI. ¿Qué es la ICI, profe? La industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? No es necesario que todo lo tengas que comprar fuera. Hay cosas que tú no vas a poder producir. Eso sí. Hay cosas que tú no tienes, ya, las condiciones para dar impulso a determinado tipo de industria. O sea que en el Perú en ese momento tengamos una empresa que sí que hacer refrigeradoras, difícil, pero sí lo podríamos ensamblar. Entonces podríamos coordinar con esa empresa extranjera para que llegue aquí y se pudiera llevar a cabo el ensamblaje. Recuerda que durante el gobierno de Belaúnde ya teníamos 3 plantas de ensamblaje de automóviles Ford. Entonces el gobierno lo que te dice es, hay cosas que sí podemos producir aquí. Por ejemplo, fósforo. Por ejemplo, enlatado de atún. Por ejemplo, producir fideos. Por ejemplo, producir cuadernos, producir lápices. Eso sí lo podemos hacer aquí. Entonces dice, en esa parte hay que sustituir importaciones. No es posible que tengamos que depender del exterior. Es así entonces que vamos a tener un proceso de desarrollo interno, de industrialización muy importante durante esta época de los 70. ¿Cuál va a ser la zona, profe, industrial principalmente del Perú en ese momento? O por lo menos de Lima en ese momento. 3 avenidas. La avenida Venezuela, la avenida Colonial y la avenida Argentina. Por eso que si alguna vez has pasado por ahí o conoces ese lugar, vas a entrar a la parte de los jirones, ¿ya? Los jirones, y se llama, ¿no? Calle Herramientas, calle Tornillos, calle Maquinarias, ¿ya? Gran parte de esa zona tenía que ver con este proceso de la ICI, de la introducción por la sustitución de importaciones. Pero también el gobierno, con las reformas que va a llevar a cabo, va a socavar el poder que tenía la oligarquía agroexportadora. Recuerda que la oligarquía agroexportadora había dominado el escenario político y económico en el Perú desde la República Aristocrática y que en las últimas etapas había tenido que recurrir a los golpes de Estado, ya sea con Sánchez Cerro o ya sea con Odría, para poder mantener sus privilegios, para poder mantener su control del Estado. Bueno, pero poco a poco, un nuevo sector social de élite también, por si acaso, va a empezar aquí, ¿no? Aquí va a empezar a acercarse a los militares y va a buscar de alguna manera desarrollo interno. Profe, me imagino que esos son grupos comunistas y todo ello. ¿Sabes quiénes son? Se apellidan así. Romero, ¿ya? Dionisio Romero, está el señor Nicolini, está en ese momento los Pardo Mesones, está en ese momento, ¿quién más?
encontramos a los Delgado Parker y encontramos inclusive a los Brescia, a los que van a ser dueños del Banco Continental, o los que son dueños del Banco Continental. Pero esos son los grupos económicos que tienen poder el día de hoy. Su inicio del predominio de su poder nació aquí, nació con Velasco. ¿Por qué? Claro. En algún momento, lo que era el Banco de Crédito, ¿ya? Que estaba en manos fundamentalmente de italianos, pasará a manos de Dionisio Romero. Dionisio Romero, hasta antes de esto, se dedicaba principalmente a la comercialización de telas en la zona de la costa norte, entre Trujillo hacia la zona de Guayaquil. Su antepasado. ¿Profe qué? O sea, ¿me está diciendo que Velasco apoyó a ciertos sectores económicos en el Perú? Claro, porque ellos son los nuevos empresarios. Y los antiguos empresarios son la vieja oligarquía que venía desde la época de la República Aristocrática. Esa que venía perdiendo empezaba a tener problemas para poder mantener su estatus, para poder mantener el control del gobierno, finalmente se acabó aquí. Velasco terminó con ellos. ¿Cómo, profe? Golpeándolo donde más les iba a doler. ¿Y dónde les iba a doler? En la tierra, pues. Porque si eran agroexportadores, gran parte de su poder venía del control de las tierras agroexportadoras. Promoviendo el gobierno, ya reformista, el desarrollo de una industria nacional con el objetivo de evitar que se agudicen los conflictos sociales. Y ese es el punto. O sea, Velasco llega no con el objetivo en ese momento de darle al pueblo lo que el pueblo quiera, no. Velasco llega con el objetivo de poder, es un bombero de la época. El objetivo es apagar el fuego de los conflictos sociales, evitar que haya una mayor conflictividad. Por eso que más adelante, cuando en los años 80, vamos a ver la aparición de Sendero Luminoso, y Sendero diga, ¿no? Vamos a hacer estos cambios, algunos de esos cambios ya lo había hecho Velasco. Y ya no va a pegar su movimiento como hubiesen querido. Eso que pegó, ¿ah? Imagínate, sin reforma agraria. Imagínate que hubiese sido en el Perú sin las reformas que hizo Velasco y la aparición de Sendero. No, profe, esto hubiese sido peor, ¿no? ¿Ves? Entonces, es necesario entender la dinámica de estos años 70, ¿no? Hasta ahí, ¿se me va entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo, ¿no? Hay algunos que escuchan la clase de historia de Perú con sus padres, con la abuela, con el hermano mayor, ¿ya? Con mi Biblia. Ah, no, eso es para Historia Universal. Con mi hermano. Ya. Pero bueno, entonces, como decíamos, el objetivo es calmar la conflictividad social. Su modelo, ¿ya? Su modelo económico es un modelo de desarrollo que coincide con los lineamientos, como te decía, de la CEPAL, y todo esto estaba siendo promovido por Estados Unidos desde la década del 60, bajo el respaldo de lo que había sido la ALPRO, la Alianza para el Progreso, impulsada por Kennedy. Kennedy lo que señalaba era que había que llevar a cabo un proceso de modernización en América Latina con el objetivo de que nadie se plegase a ser un país como el caso cubano, que había llevado a cabo su revolución nacionalista y que había establecido su alianza con la Unión Soviética. No. En el caso de Kennedy lo que quiere es llevar a cabo esta suerte de apoyo en esta modernización económica a los países en América Latina, a cambio de que no sean otra Cuba. En el terreno económico, entonces, tenemos las estatizaciones. La primera estatización que tenemos, el primer acto, si te preguntaran, ¿no? ¿Cuál fue el primer acto del gobierno? Fue la nacionalización de la IPC. ¿Ya? Nacionalización y estatización. El Estado de ahora en adelante toma el control de los recursos, ¿no? De la IPC, de la International Petroleum Company. A esto se le reconoció por mucho tiempo como el Día de la Dignidad Nacional. Segundo, tenemos el caso de los ferrocarriles. Recuerda que los ferrocarriles habían estado en manos de la Peruvian Corporation desde la época del contrato Grace, desde Cáceres, siglo XIX, que se le había otorgado de manera indefinida durante el gobierno de Leguía. Entonces, todo esto finalmente se va a reclamar durante el gobierno de Velasco a través de la expropiación de los ferrocarriles y se crea una empresa que se llama Enafer Perú. Los puertos también, Enapo Perú. La CR Pasco Mining Corporation, la gran empresa minera
tenía el control de aproximadamente el 60-65% de los centros mineros en el Perú, pasaba a ser de ahora en adelante Centromin Perú. La Marcona Mining Corporation pasaba a ser Hierro Perú. Aquí aparece Sedapal, aquí aparece el Estado se convierte en un Estado muy participativo de la economía. Profe, pero eso me parece conocido. Algo de eso yo había visto cuando se llevaron a cabo, cuando se dio el crack del 29. Esto se llama modelo desarrollista. Profe, pero eso no es keynesianismo, no. No es keynesianismo. ¿Por qué? Porque el keynesianismo son para los países potencia. Tú no eres país potencia. Tú eres un país que está en vías de desarrollo o un país, podemos decirle, pauperizado económicamente. Entonces, lo tuyo es un modelo desarrollista. ¿Qué quiere decir desarrollista? El objetivo es que tengas algún tipo de modernización. Y el Estado tiene una gran participación aquí en la economía. Claro que luego de las expropiaciones, inmediatamente vino la presión por parte de Estados Unidos, donde te dicen, ¿no? Ya, tú eres malo, pues ya, tú eres malo, ya los expropiaste ya, te los tienes que indemnizar. ¿Cómo que indemnizarles? Tienes que pagar. Y es lógico, ¿no? O sea, si tú estás quitando algo, entonces tienes que pagar. Y eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, cuando algunos dicen el día de hoy, ojalá que llegue el presidente y le quite el peaje a tales empresas, listo, tú le puedes quitar el peaje. Tú como Estado le puedes quitar el peaje, no hay ningún problema. Tú le puedes quitar inclusive el control del aeropuerto Jorge Chávez, no hay ningún problema. Pero ellos te van a demandar en el plano internacional. Y en el plano internacional lo vas a perder y vas a tener que pagar. Y no solamente vas a tener que pagar aquí no, por lo que resta del contrato, sino por la indemnización. Eso es parte de lo que se llama el derecho internacional público-privado, ¿no? Pero bueno, entonces en ese momento el Perú se va a comprometer a indemnizar lo que se ha expropiado. Profe, ¿y de dónde va a sacar tanto dinero para llevar a cabo el pago de todo esto? Tendrá que ser algo progresivo. Profe, Estados Unidos, entonces habrá que tocar el aporte de Estados Unidos. No, pues con todo lo que has hecho, en este caso, te estás metiendo en problemas con Estados Unidos. Inclusive, en este contexto vas a tener algo que se llama la guerra del atún. ¿Y qué es eso, profe? Estados Unidos va a tratar de llevar a cabo la pesca, ¿ya? Sobre el mar peruano, ¿ya? Claro, más allá de las 12 millas marítimas, y el Estado peruano en ese momento va a tratar de hacer por primera vez, ¿ya? Ya no solamente el declarar tu defensa de las 200 millas, sino hacer en ese momento posible la defensa de tus 200 millas con buques de guerra. A eso se le llama la guerra del atún. ¿Ya? Profe, entonces, ¿tenemos problemas con Estados Unidos? Sí, tenemos. Entonces, ¿no nos va a prestar? No creo que te preste. Profe, ¿quién nos vamos a prestar? Tuviste que recurrir a la Banca Europea Occidental. La Banca Europea Occidental. Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, está en un proceso de recuperación económica. ¿Ya? El milagro económico no solamente ha sido en Alemania, ha sido en Japón, no. En realidad, todo Europa Occidental está en un proceso de recuperación muy importante. Y eso también está llevando a cabo el fortalecimiento de su sector financiero, el sector bancario. Para la década del 70, el precio del petróleo, ¿ya? Dolarizado, porque el precio del petróleo se respalda, o el dólar se respalda pues en el petróleo, ¿ya? Entonces, esos petrodólares, ¿ya? Esos petrodólares que vienen de la zona del cercano y el Medio Oriente, se han llevado hacia la zona de los bancos en Europa Occidental, con el objetivo de que estos jeques árabes puedan proteger pues aquí sus ingresos, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces, profe, eso trae como consecuencia que en Europa Occidental entonces haya haya en ese momento un fortalecimiento también de la banca, pero ese dinero, esos petrodólares, no pueden pues guardarlo simplemente en las bancas, aquí en la bóveda, ¿no? Lo tienen que dinamizar, tiene que circular. Y es así que el Estado peruano lo que va a hacer es aprovechar ese momento para pedir préstamos a la banca europea. Le va a tocar la puerta para poder adquirir esos préstamos. Profe, pero los intereses serán altos. No importa, el Estado peruano necesita de esos ingresos para poder impulsar sus reformas. No solamente la cuestión de pagar lo que se ha expropiado, sino también de poder impulsar otras reformas.
educativa, industrial y otros. ¿Ok? Hay ciertas empresas que no van a ser expropiadas por lo rentable que eran para la obtención de divisas, como el caso de la Sauter Perú, que era la empresa en cuanto a la extracción de cobre, ¿no? Entonces, ¿no se tocó la Sauter? No, la Sauter no se tocó. Es una de las pocas empresas que nos toca en este caso. Yo a veces, para que ustedes entiendan, ya, el caso de esta política de empréstitos, es algo así, ¿no? Un padre de familia tiene sus 4 hijos, ¿ya? La gran mayoría, 2 de ellos ya terminaron aquí el colegio, los otros 2 están terminando ya el colegio, están en quinto y cuarto año de secundaria, y en ese momento el padre dice, miren hijos, uno está trabajando, bueno, los 2 están trabajando, el otro está pensando en organizarse para poder prepararse en una academia y todo ello, y el padre dice, miren, vamos a hacer esto, todo lo voy a hipotecar, todo, me voy a hacer préstamo y todo. ¿Para qué? Para que ustedes estudien. ¿Ya? ¿Tú qué quieres ser? Arquitecto, listo. Entonces, te preparas para entrar a la uni. ¿Tú qué quieres ser? Médico, ya, tú te vas a la Cayetano. Ya, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser economista, ya, vas a la Pacífico. Ya, ¿tú qué quieres ser? Abogado, listo, tú vas a la Católica. Yo voy a pagar todo eso. Profe, pero si no tenía dinero, se va a prestar. La pregunta es, ¿su préstamo será solamente por un año? Vamos, ¿su préstamo será solamente por un año? No, no. Profe, tiene que ser hasta que por lo menos avance en gran parte de la carrera, ¿no? Listo. Ya, eso es lo que tiene que hacer Velasco. O sea, el gobierno no solamente se va a prestar para un solo momento, lo tiene que hacer de manera constante. Pero te estás prestando en dólares. ¿Qué pasa si el precio aquí del petróleo se dispara y el precio del dólar por ende también se dispara? ¿Qué pasará con lo que te estás prestando? ¿Qué pasará con tu deuda? ¿Aumentará o no aumentará? Va a aumentar, pues. Y eso es lo que va a pasar con el gobierno de Velasco. ¿Ok? Entonces, para que vean. La ley de reforma agraria es del año de 1969. O sea, inicialmente Velasco sabe que tiene que dar impulso a esta reforma agraria. El problema es cómo lo va a hacer. Por ejemplo, ya se entendía que la reforma agraria era sí o sí necesaria en la zona de la sierra. Pero en la zona de la costa, ¿hasta dónde? Dado que la costa tenía una agricultura moderna, a diferencia de lo que era la agricultura en la zona de la sierra con los gamonales, ¿ya? Con un trabajo servil, en el otro lado había un trabajo asalariado. León Moya, lo escuchaba en una de sus exposiciones, y él decía lo siguiente, ¿no? Dice que a Velasco lo invitan, desde que llega al gobierno ya están renegando de Velasco. ¿Cómo es posible que este señor quiera hacer reforma? Todo? Ya con el tiempo dijeron, está bien, pues ya ingresó, ¿qué vamos a hacer? Y lo que quisieron hacer era jalarlo, ¿ya? Jalarlo para sus intereses. Lo invitaron aquí a algunas cenas, ¿no? Todo ello. Velasco no quería participar. Y eso que él venía de la costa norte, de Talara. Y bueno, en una de esas dice que decide ir, pues, ¿no? A una de estas festividades. Y ni bien llega la festividad, ¿ya? Es Velasco, algunos están renegando de su presencia ahí, y dice que lo maltratan, pues, a Velasco. ¿Por qué? Porque no es como parte de los que están en la cena, ¿ya? Son familias de élite, son familias que entienden que su pasado es virreinal, y Velasco, pues, no tiene, pues, el apellido de élite y tampoco pertenece a ese grupo, ¿no? Al otro día, Velasco está dando inicio a la reforma agraria. Ya, ya, un poco más y le dan la bandeja para que sirva a Velasco la comida. Ya, imagínate, y eso que es Velasco, ¿ah? Te estoy hablando de alguien que viene del sector militar, viene de ascendencia costera, popular, es cierto, pero por lo menos era un militar ya de alto rango, ya, más allá de eso. Ahora imagínate que viniera alguien que sea de la sierra y que todavía hable el quechua, o peor,
que se haya educado solamente por allá, que ni siquiera haya pisado San Marcos. No, ese está peor. ¿No? Ese terruco. Profe, no hable, profe, ya fue. ¿No? Yo me imagino que para el élite debe ser peor. Entonces, así se dio la reforma agraria. Bajo el lema, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Ya, ese va a ser el lema. Profe, ¿quiénes pagaron en ese momento los platos rotos? Los dos, tanto la oligarquía agroexportadora como los gamonales. Los dos perdieron. Esos hacendados que representaban al Perú virreinal y los agroexportadores que eran el respaldo de esos gamonales, ellos habían actuado en conjunto para poder mantener el control del Perú hasta antes de esta reforma. Entonces, lo que hicieron fue golpearlo en el terreno económico, golpearlo en el control de las tierras. Profe, pero les quitaron así nomás las tierras y no les pagaron, claro, le dijeron que les iban a pagar. Le dieron un bono, ¿ya? Un bono de la reforma agraria, y le dijeron, los campesinos, conforme empiecen a producir, van a tener que ir depositando a una cuenta lo que van ganando y de esa manera van a pagar por esas tierras. No le estás regalando, simplemente se te está quitando y luego te van a ir pagando los campesinos. ¿Ya? Eso se llaman los bonos de la reforma agraria. ¿Quién lo tenía que garantizar? Lo tenía que garantizar el Estado. ¿Ya? Pero entonces las tierras pasaron a cada uno de los campesinos, no, pasó a cooperativas. O sea, no se le entrega la tierra a cada campesino. En la costa se llaman las CAPS, las Cooperativas Agrarias de Producción Social, y en la sierra se llaman las SAI, la Sociedad Agropecuaria de Interés Social. Entonces, de esa manera, ¿ya? Se traslada la tierra. ¿Funcionó la reforma agraria? Ya ese es otro punto, ¿no? ¿Funcionó la reforma agraria? Esto es polémico, porque algunos van a decir que sí funcionó, otros van a decir que no funcionó, y yo te podría decir que no podemos ser absolutistas aquí. No podemos ser absolutos. En el terreno económico fracasó. ¿Ya? En el terreno económico fracasó. Pero en el plano social sí fue un gran avance. ¿Por qué en el terreno económico fracasó? No rindió la agroexportación, por lo menos en la costa norte, lo que se había proyectado. Hay una gran caída de la agroexportación en ese momento. Motivo, porque no solamente era darle la tierra a ese campesino, sino además de eso, darle los insumos, darle en ese momento las semillas, darle apoyo técnico. No solamente necesitas ser un buen agricultor, necesitas también conocer de administración, de contabilidad, establecer las relaciones para lo que va a ser la agroexportación. Entonces, todo ese apoyo técnico sí falta. Entonces, en esa parte sí decae entonces lo que eran las exportaciones, ¿no? No fue mal. En el plano social no fue bien, fundamentalmente en la zona de la sierra. ¿Y por qué? Porque estás eliminando algo que se llama el llanaconaje. ¿Y qué tiene que ver eso, profe? Estás terminando con la servidumbre. A partir de ahora en adelante, el campesino va a poder mirar la cara al terrateniente y decirle, tú y yo somos o valemos lo mismo. Tú y yo somos personas. Yo no tengo por qué someterme a tu autoridad. Yo ya no soy el Paco Yunque. ¿Ya? Tú ya no eres el niño Humberto Grieve. Ya no hay. Profe, pero esto es rebelión. Esto es entender algo que se llama igualdad. Profe, pero ¿tenía igualdad de voto? Ah, eso no, todavía. Todavía. Más adelante. ¿Ya? También se va a dar impulso a la reforma industrial. Y cuando hablamos de la reforma industrial, lo que se busca es generar una industria nacional. Como te dije, habían cierto sector de la burguesía nacional, ¿ya? O del empresariado nacional que se va a apoyar en el Estado para dar impulso en ese momento a lo que va a ser a las llamadas coempresas, donde haya participación del Estado, haya participación del privado y también haya participación del trabajador. ¿Ya? Vamos a hablar de acciones, el 50% de las acciones para el privado, o el 60%, ¿ya? Dale, el 60% para el privado, el 30% de las acciones para el Estado también tiene que invertir en esta industria nacional, y un 10% en favor de ¿quién? En favor del trabajador. Pero el trabajador tiene que también invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de sus ingresos también tendrán que ir para reinvertir sobre la empresa. Y si la empresa quiebra,
el trabajador también quebrará, también tendrá problemas. El objetivo entonces es que todos den impulso a lo que sería pues la parte del funcionamiento de esta empresa. A eso se le llama la comunidad industrial, ¿ya? Se establece el reglamento de importaciones. Mediante el reglamento de importaciones, entonces, si tú estabas produciendo lápices y llegaba de repente en ese momento lápices del extranjero, y eso podía arruinar a tu empresa que estaba en ese momento naciendo, entonces desde el Estado se estableció un reglamento de importaciones por la cual se le aumentaban los impuestos aduaneros a ese producto que venía del extranjero para competir con el producto nacional. Profe, ¿pero eso no va a encarecer los precios de los productos a nivel interno? Sí. Para poder de alguna manera paliar eso y evitar que crezca mucho más, lo que el Estado hizo fue llevar a cabo subsidios. ¿Qué quiere decir? Que el Estado pudiera reducir los costos de la producción a nivel interno a partir de inversión. Subsidio, ¿ya? Subsidiar. Profe, pero eso le trae más costo al Estado, claro. Y se tiene que seguir prestando, se tiene que seguir prestando. Profe, el controlismo estatal es el controlismo de precios, ¿ya? Controlismo de precios. Y así lo hizo el gobierno. En el terreno social tenemos el SINAMOS. ¿Qué es el SINAMOS, profe? El Sistema Nacional de Movilización Social. ¿Cuál es su labor? Su labor es fundamentalmente controlar la manifestación social. El personaje más importante que se va en ese momento a difundir es este, Tupac Amaru. El gobierno de Juan Velasco Alvarado y la figura de Tupac Amaru van a ser parte de un mismo, o sea, van a ir de la mano. Se rescata esta figura, a tal punto que en los libros de historia ya no se señala que la independencia se inicia con la proclamación de la independencia por parte de San Martín, aquí, ¿no? Por don José de San Martín, sino que todo se inicia a partir de la gran revolución de 1780, y se habla de la revolución de Tupac Amaru. El personaje de ahora en adelante más importante es Tupac Amaru, ¿ya? Entonces, este es el símbolo del llamado SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. Vas a tener a 50.000 personas en las calles que están respaldando el gobierno de las Fuerzas Armadas, y en vez de salir a protestar contra el gobierno, lo que señalan es: viva el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Viva la reforma agraria, ¿ya? E inclusive se van difundiendo estos carteles en los lugares donde están funcionando los organismos del SINAMOS, o inclusive las diferentes instituciones que están llevando a cabo las reformas. Estas láminas se van a difundir en esas instituciones, y estas son las llamadas láminas del cholo achorado. O sea, hasta antes la figura era el campesino sumiso, el campesino que simplemente tenía que aceptar lo que le dijeran. No, de ahora en adelante salen con este tipo de frases. Por ejemplo, dice, ¿no? Tú estás con la revolución, la reforma agraria te está devolviendo la tierra que te quitaron los gamonales, Jatari, ¿no? No agacha la cabeza. Lo mismo con esta campesina, donde dice, ¿no? Ya nadie te sacará de tu tierra, hermana, esta es nuestra revolución. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que el día de hoy se pusiera este tipo de carteles en los ministerios, en la parte de la entrada? En el ingreso, estos carteles. No, profe, esto es terrorismo. Ahora imagínate para su época, ¿ya? Para su época, este tipo de carteles. Interesante, ¿no? ¿Ya? Estás invisibilizando algo. Inclusive, hasta esta época se hablaba del Día del Indio, ya no se llama el Día del Indio. De ahora en adelante se cambia por el Día del Campesino. ¿Ya? Adiós al Día del Indio, ahora es el Día del Campesino. En el terreno social también tenemos la reforma educativa. Y en la reforma educativa tenemos el rol del señor Augusto Salazar Bonde. Tú debes recordar, cuando estabas en el colegio, aquellos que vienen de colegio nacional fundamentalmente, que tu corte era sisio, ¿no? Pues sí, para los meses de junio, julio, más que nada, para las marchas, profe. ¿Ya? ¿Ya? No, profe, yo tengo mi corte Inuyasha, profe, está mal, ¿no? ¿Cómo van a cortar así? Ya, ya, pero en esa época se va a militarizar de alguna manera la parte educativa. A tal punto, por ejemplo, que se establece el uniforme único escolar. Por lo menos aquí tú tienes un uniforme de un colegio particular, entre comillas, o militar,
¿no? De verde y todo ello. En su momento era chompa ploma, pantalón plomo, camisa blanca y se acabó. Profe, ¿y lo vende el colegio? No, no lo vende el colegio. Cada uno accede a comprar su uniforme o si no tienes las condiciones, el Estado te brindará el uniforme. ¿Por qué, profe? El problema es que muchos de estos problemas de la desigualdad social se expresaba en el colegio, donde tenías al hijo, ¿ya? De el terrateniente, ¿ya? Que tenía una manera de vestir, y el hijo del campesino, que era evidente, pues, que era el hijo del campesino por la manera de vestir. No, de ahora en adelante todos se visten por igual. La igualdad desde el colegio, ¿ya? Profe, si no quiero, no me quiero cortar el cabello así, pues yo no quiero vestir así. Bueno, tenías tu curso de formación premilitar y tenías ahí tu auxiliar. Y en algunos casos se contrataba a un ex militar. Pues no me achoro, pues me bronqueo, ¿cómo me va a hacer esto, profe? En esta época existe el servicio militar obligatorio. Pregúntale a tu papá. ¿Qué? Pregúntale a tu abuelo. O sea, al final te lo podías volver a encontrar. ¿Dónde, profe? En el cuartel. ¿Ya? No, profe, ya es demasiado, profe. ¿Pandillero en esta época? No, no hay pandillero, pues. No hay. ¿Sí? Sicario, no. Por lo menos no está difundido. Profe, entonces llegaba casi mi mayoría de edad y ya sabía que tenía que ir al ejército. Claro, claro. ¿Ya? No, qué bravo, profe, no. No, yo tengo mi hermano que ya tiene casi 30 años y, y sigue viviendo en la casa jugando Play. Ya, este, ya, pero bueno, entonces eso es lo que se hace desde el colegio, ¿no? Se impulsa la educación técnica laboral, lo que tú llamarías formación pues, para el trabajo, ¿no? O educación para el trabajo. El objetivo es que por lo menos el estudiante saliera del colegio con un oficio, ¿ya? Con un oficio. Si iba a ser profesional, mucho mejor, está bien, pero por lo menos con un oficio. Carpintero, cerrajero, en algunos casos, el poder ensamblar motores se enseñaba desde el colegio. En colegios en comas, por ejemplo, se enseñaba eso. Profe, ¿qué más? A nivel escolar se aumenta la cantidad de horas de estudio, ¿ya? Fundamentalmente en las zonas rurales, ¿ya? Hasta 3 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos. Pues no, pero es demasiado, profe. Así se ampliaron. ¿Para qué? Para que ingresaran los otros cursos. En esa época tú llevas tu curso, llevabas tu curso de formación militar, llevabas educación cívica, llevaba filosofía y lógica. Hola, hermana. Inclusive el mismo Salazar Bondi, el ministro de Estado, Kiara, un favor, tu micro. ¿Allá tú? Kiara, listo, gracias. Entonces, en aquel momento, ¿ya? En aquel momento tú llevabas cursos de, como te decía, ¿no? De filosofía, de lógica, de historia del Perú, historia universal por separado, que por separado, profe, claro. Y los libros eran confeccionados por los mismos, por los principales intelectuales en el Perú. Salazar Bondi, siendo el ministro, hacía libros de filosofía y lógica junto con Miro Quesada, ¿ya? Profe, el otro gran filósofo de esto de la teoría de la dependencia, sí, para escolares. Que para el colegio, profe, claro. ¿Ya? Uno de los grandes en ese momento historiadores, el señor Pablo Macera, ¿ya? Que era la luminaria en ese momento en San Marcos, también le dieron la labor de hacer libros para colegio, para secundaria. ¿Ya? Profe, ¿qué? Claro. Sí, no tenías por qué romper con la religión. Los militares
tenían ahí su curso, pero ya llevas, en secundaria ya rompías un poco con eso, pues con la filosofía, la lógica, historia. El profesor Pablo Macera, y puedes encontrar sus libros en Amazonas, por ejemplo, en primer año de secundaria, durante todo el año escolar, o sea, los 8 meses, llevabas el curso, aquí el tema de pre-incas, solo pre-incas, ya un libro de 120 páginas, 120, 140 páginas, solo pre-incas. En segundo año de secundaria, solo incas. En tercer año, solo virreinato, tercer año, todo el tercer año, en Historia del Perú, solo virreinato. En cuarto año, solo siglo XIX, y en quinto año, siglo XX. Con eso completabas tu formación en Historia del Perú. Ya imagínate, ¿no? Ya. Profe, entonces, ahora imagínate lo que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Entonces, por eso te decía, ¿no? Inclusive en la parte de educación, eh, en la educación física en este contexto se impulsa fundamentalmente el atletismo. Tú puedes querer jugar fútbol, tú puedes querer jugar vóley, está bien, pero primero tienes que llevar tu curso en torno a atletismo. Hay en ese momento olimpiadas interescolares, por ejemplo. Y es fútbol, no fulbito, fútbol, con canchas y todo ello de fútbol, ¿ya? El día de hoy te entregan una pelota, te dicen, no, oye, ya me dices quién ganó y para ponerle 20. Entonces, ya ahí hay alguna diferencia, ¿no? Profe, ¿qué más? En el terreno político, el Perú se declara un país nacionalista, revolucionario, pero además no alineado. ¿Qué quiere decir? Ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Inclusive el Perú se convierte en líder de los 77 países no alineados en esta época. Líder de los 77 países no alineados. ¿Ya? ¿Qué más? La visión del país en ese momento tiene que haber un desarrollo nacional que garantice la seguridad interna, evitar qué cosa, rebeliones, ¿no? Grupos insurrectos, y garantizar la seguridad externa. ¿Qué quiere decir? No depender de un país extranjero. Se restablecen relaciones con Cuba. Y esto es lo interesante, ¿no? O sea, en los gobiernos anteriores, en los gobiernos democráticos, el Perú tenía que preguntarle a Estados Unidos con quién se juntaba y con quién no. El gobierno de las Fuerzas Armadas te dice, no, yo no tengo por qué preguntarle a otro con quién me junto. Yo tengo autonomía. Yo sé con quién juntarme y con quién no. Y el Perú establece relaciones con Cuba, con Corea del Norte, con la Unión Soviética, con los países de Europa Oriental, o sea, con Checoslovaquia, Polonia, Hungría. Es mucho más aperturado. No rompe con Italia, sigue manteniendo sus relaciones con los países de Europa Occidental, sigue manteniendo sus relaciones con Estados Unidos. Ahora, que esto le moleste a Estados Unidos, qué pena, pues, qué pena. ¿Ya? Yo elijo con quién juntarme, tú no tienes por qué elegir conmigo. ¿Ya? ¿Qué más? Se crea el sistema de defensa civil, se va a renovar el material bélico, vamos a ver más adelante esto, se establece la ley de telecomunicaciones. Como los gobiernos, como los medios de comunicación empezaron a golpear terriblemente al gobierno, ¿ya? ¿Cómo era posible que esté confiscando, que esté expropiando, este es un gobierno comunista y todo ello? Bueno, Velasco no entró en una cuestión de que quiero conversar contigo, no, de frente los expropió los canales de televisión, confiscó los diarios en ese momento, la Crónica, el Expreso, el Comercio, todo eso pasó a manos del Estado. Y de ahora en adelante, el Estado, por ejemplo, a nivel televisivo, se daban programas culturales, ¿no? Imagínate, ¿no? Trova por 2 horas en Canal 4 en América Televisión, hacer algunos documentales sobre la cuestión, pues, del mundo rural, ¿ya? Entonces, claro, eso sí, ¿no? De alguna manera, profe, ¿sigue siendo una dictadura? Sí, es una dictadura. Es cierto, es una dictadura militar, es el gobierno de las Fuerzas Armadas. Pero el gobierno va a entrar en crisis. Tenemos la crisis del 73, es una crisis mundial petrolera, como te dije, el precio del petróleo se fue por las nubes, se disparó, así como Alan, ¿ya? Se disparó por las nubes. Y también se va a disparar el precio del dólar, ¿no? El precio del dólar también se dispara, ¿no? Por las nubes.
Entonces nuestras deudas también se dispararon, fuimos a prestarnos, ya no había, tenemos problemas, ya tenemos serios problemas, empieza el proceso inflacionario, hay atentados contra Velasco, le terminan amputando una pierna, termina en silla de ruedas, ¿ya? Pero bueno, sigue tratando de dirigir al Estado. Y en ese momento, algunos de la zona de Europa Oriental, ¿no? Los representantes de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, se le acercan a Velasco y le dicen, mira, tu país está siendo dirigido hacia una crisis y esto es a propósito, más allá de la crisis internacional. ¿Has visto lo que le ha pasado a Allende? Allende lo han matado en el Palacio de la Moneda, el golpe de Estado de Pinochet, el año 73. Es lo que te va a seguir, es lo que te va a pasar. Nosotros dólares no tenemos, pero sí tenemos armas. Armas. Y eso, no te podemos dar dólares, pero te podemos dar préstamos en armas. ¿Y qué hizo el Perú con eso? Renovó todo su material bélico. Perú se convierte en potencia militar a nivel latinoamericano. Renueva fuerza aérea, fuerza terrestre, compra buques de fabricación italiana. Profe, ¿qué? ¿Qué es esto? Ya es el Perú de ese momento. ¿Ya? Si es que en algún momento hay un intento de golpe de Estado, tiene el armamento para poder defenderse. ¿Ok? Pero el gobierno de ese momento también tiene que enfrentar ya no solamente la crisis inflacionaria, sino la huelga policial del 75. ¿Qué es eso, profe? La huelga policial del 75. Desde la policía, ya se va a boicotear el gobierno de Velasco, se declara la huelga policial, el gobierno no reacciona a tiempo, y en el centro de Lima empiezan saqueos, en la avenida Alfonso Ugarte, en la avenida Tacna en ese momento, en Wilson, y gran parte de esos saqueos provienen desde, gran parte de esta gente que está causando disturbios, viene de un partido que está en plena avenida Alfonso Ugarte. ¿Qué partido podría ser? El APRA. ¿Ya? El gobierno reacciona, saca a los militares, hay enfrentamientos entre militares y la policía, y en ese momento ya hay crisis del gobierno, entonces, con el objetivo de apelar un poco al nacionalismo, entonces, no lo dice el gobierno de manera oficial, pero sí algunos militares de manera extraoficial dicen, tenemos las armas, tenemos las armas. Si tenemos las armas, entonces es hora de que algo que ha estado pendiente, para 1979 se está cumpliendo 100 años de la guerra con Chile, y es hora que algo regrese. Profe, ¿de qué están hablando? Arica y Tarapacá. Y tenemos las armas. Lo que con sangre se fue, con sangre va a regresar. El objetivo es implementar, ¿no? Ese ímpetu nacionalista. Lo mejor de todo es que tus tanques están en ese momento en Tacna, en la frontera. Tu primer ministro está en la frontera, el señor Francisco Morales Bermúdez, el brazo derecho de el señor Juan Velasco Alvarado. Y en ese momento se da el tacnazo, golpe de Estado contra el señor Juan Velasco Alvarado, ingresará al poder Francisco Morales Bermúdez. Se acabó. Iniciamos la nueva fase, la llamada fase contrarreformista. Gobierno dirigido por Francisco Morales Bermúdez, este señor está vivo, ¿ya? Últimamente se ha pronunciado, por ejemplo, señala que ha habido fraude en estas elecciones, señala que es necesario que las Fuerzas Armadas restablezcan el orden. Este señor actualmente está sentenciado en Italia por crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Está reclamado en Italia, por eso que no sale del Perú, ¿ya? Y no da un paso en Italia. Si llegar a Italia, lo más seguro es que inmediatamente va a ser recluido. Lo único que lo ha salvado al día de hoy es la edad que tiene, es lo único. Entonces, con él se establece una dictadura militar contrarreformista, buscó, ¿ya? Retornar, regresar a la vieja oligarquía, ¿ya? Buscó de alguna manera reactivar
pero ya no podías hacer mucho, ¿no? Ya la vieja oligarquía había quedado sepultada con las reformas anteriores. Pero lo que se había dado en este contexto era una suerte de síntesis, de unión entre las viejas oligarquías y los nuevos empresarios. El gobierno, para poder calmar las crisis económicas, se va a respaldar en el Fondo Monetario Internacional y en la CIA, en la Central de Inteligencia Americana. Hasta 1975, el Perú era uno de esos pocos países que, a pesar de ser una dictadura militar, no había formado parte del llamado Plan Cóndor o la Operación Cóndor. ¿Qué era la Operación Cóndor? En Latinoamérica se había impulsado esta operación con el objetivo de desaparecer a muchos líderes de izquierda. El Perú ingresa a la Operación Cóndor con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, por eso que tiene la sentencia. Buscó un retorno pleno del Perú al modelo de libre mercado, buscó, se ciñó a lo que va a establecer el Fondo Monetario Internacional, de ahí que el gobierno desarrolla el llamado Plan Túpac Amaru, ¿ya? Este Plan Túpac Amaru reemplaza al Plan Inca, aplicó un conjunto de recetas del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo la eliminación de subsidios. No elimina todos los subsidios, pero sí un buen grupo de esos subsidios son eliminados, lo que hace que los precios de los productos de primera necesidad inmediatamente pues se vayan al alza. O sea, si ya había inflación, la inflación en ese contexto entonces aumenta. Aquí se da la ruptura del sector popular con el gobierno de las Fuerzas Armadas y se reinician la jornada de los paros nacionales. Jornada de los paros nacionales, que a pesar de la represión, a pesar del establecimiento del toque de queda por el gobierno de las Fuerzas Armadas, no va a tener más que hacer el señor Bermúdez que convocar a las elecciones para una asamblea constituyente. ¿Cuál es el objetivo de la Asamblea Constituyente? Elaborar una constitución política. La Asamblea Constituyente se va a instalar en 1978. Acción Popular no se presentó para esa Asamblea Constituyente. Quienes sí se presentan son el APRA, el PPC, el Partido Popular Cristiano, y diferentes grupos, aquí movimientos de izquierda. Así, inclusive, algunos detenidos que formaban parte del grupo que eran algunos líderes de izquierda que habían sido recluidos, van a tener que salir para formar parte de la constituyente del 78. Finalmente se va a elaborar la Constitución de 1979, y en esa Constitución del 79 se le va a otorgar el derecho de voto a los analfabetos. Recuerda, si habías logrado algo con la reforma agraria, era establecer esta suerte de igualdad, pero todavía no en el voto. Con la Constitución del 79 estableces el voto para alfabetos y analfabetos. Ambos pueden votar. Eso quiere decir que tu padrón electoral se va a ampliar y esa gente que hasta antes estaba invisibilizada, ahora es importante para poder llevar a cabo la elección del nuevo presidente. ¿Qué otras medidas se dan con la Constitución del 79? Por ejemplo, para ser presidente del Perú necesitas el 50% de los votos más uno. Si no lo obtuvieras, habría segunda vuelta electoral. También se establece la cuestión de confianza, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si es que el presidente tiene la posibilidad de plantear cuestión de confianza al Parlamento si buscara boicotearlo. Ya, eso nace recién en esa Constitución del 79. Y con la Constitución del 79 también están haciendo el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que va a ser el día de hoy el TC, el Tribunal Constitucional. Ahí en la Torre va a firmar esta Constitución en su lecho de muerte, ¿no? Como yo le decía a algunos de tus compañeros, yo me imagino que su firma fue algo así, ¿no? Y terminó así. Ya, finalmente, esto es crítico, ¿ya? En el APRA, su líder principal ha muerto, Belaúnde regresa para las elecciones de 1980, va a ganar en primera vuelta, va a atropellar a todos. Un día antes de las elecciones, en un pueblito que se llama Chuschi, en Ayacucho, se van a quemar ánforas electorales y hará su aparición un grupo que se llama así, Sendero Luminoso. ¿Qué pasó ahí, profe? Esa es otra historia. ¿Ya? ¿Qué, profe, hasta ahí? Sí, ya terminó ya. Terminó la clase. Otra vez. Vamos a las claves. Claves, ya las tengo marcadas, así que no hay ningún problema. A ver. Pregunta número 1. El SINAMOS, ¿qué es? Es el Sistema Nacional de Movilización Social. 1, avión.
¿Ya? 2, ¿qué medidas corresponden al gobierno de Velasco? Fundamentalmente la 3, la reforma agraria, instalación de medios, comunicación, nacionalización del petróleo, sí. Profe, la 2 no tiene que ver, Velasco no tiene que ver con la proclamación de 200 millas marítimas, eso es Bustamante. El seguro obrero es mucho antes, pues entonces por eso solo la C, solo 3. 3, ¿qué gobierno impulsó las grandes reformas? El gobierno de Velasco, 3 dedos. 3 dedos. 4, ¿cuál es el lema de la reforma agraria? Patrón, ya el patrón no comerá más de tu pobreza, solo 2, ese es el lema. Señala la alternativa que complete adecuadamente el enunciado, el gobierno de Velasco, se crearon, el gobierno, ¿no? Se crearon por ley las empresas estatales Petroperú, Sedapal, Electroperú. Es un gobierno estatista y ese es el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pregunta número 6. La exclusión del Perú exclusión en el Perú ha tenido una expresión más evidente, la exigencia de saber leer y escribir. Para poder votar en las elecciones de gobernantes se puso fin a la exigencia excluyente del otorgamiento del voto a los analfabetos. En la Constitución del año 79, pues la del 79 le otorga el voto a los analfabetos. 6, dedo. 7, campesino el patrono comerá más de tu pobreza, reforma agraria, Velasco, 7, avión. 8, la Constitución del 79 es resultado del trabajo de la Asamblea Constituyente, que se instaló en el 78, un año antes, ¿no? 8, dedo. 9, el texto que presentamos a continuación está conceptualizado en el gobierno de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado. Y bueno, él aplicó un conjunto de reformas, ¿no? Fundamentalmente en la economía, en la educación. ¿Qué es lo que dice el texto, no? Estamos viviendo una revolución, y es tiempo que todos lo comprendas, toda revolución genuina sustituye el sistema político, social y económico por otro cualitativamente diferente. Es todo lo que te está señalando. Entonces, ves, 10, cuando nos hablan de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que estaban buscando? Una reorganización de toda la sociedad peruana. 10 dedo. 11, cuando hablamos de la reforma agraria, se entregan las tierras de manera colectiva, ¿no? A través de cooperativas agrarias, de la sociedad agrícola de interés social, SAIS y CAPS. 11, casa. 12, alguna medida en ese momento para establecer esta suerte de igualdad entre los miembros de la población del Perú. Por ejemplo, se estableció el quechua como una segunda lengua nacional en el Perú. O sea, el quechua es una lengua oficial. 12, avión, ¿no? 13, la firma de... ya. El documento se llama Acta de Talara. La página 11 es parte del Acta de Talara. Provocó, entonces, la intervención del gobierno militar, ¿ya? O de Juan Velasco Alvarado, en un golpe de Estado, liderado en su primera etapa por él, ¿no? Entonces, ahí está. La clave sería avión, ¿ya? El Acta de Talara, un golpe militar liderado por Juan Velasco Alvarado, avión. 14, la imagen nos habla sobre el contrato del IPC, donde dice, no, acuerdos bajo la mesa, ¿no? Y esto lo que no se expresaba era el beneficio solamente para la IPC. Y finalmente, pregunta número 15, una de las medidas de mayor trascendencia del gobierno de Velasco, es una pregunta repetida, tiene que ver con la pregunta número 11, y bueno, es la reforma agraria donde se da el reparto de tierras de manera colectiva, ¿no? Cooperativas agrarias y sociedades agrícolas. 15 casos. Listo. Con ello terminamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau. Gracias, profesor.